Hola a todas y todos, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Actualizando el Medio de Radio F5. Nos estás escuchando en vivo a través de Twitch. Recuerda que nos puedes seguir en esta plataforma para que te anuncie cuando estemos en vivo. Nos puedes escuchar de forma diferida en Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube como Radio F5. Si te gusta nuestro contenido, deja un me gusta o compártelo para que crezcamos cada vez más. También te invitamos a dejar tus comentarios y suscribirte en nuestro canal de YouTube y en Spotify para saber cada vez que subimos un nuevo episodio. Mi nombre es Tamara Molina y como siempre me acompaña este panel de especialistas para hablar los temas que han marcado la semana a nivel nacional y esta vez también tenemos algo más o menos nacional e internacional. Vanessa Marín, ¿cómo estás? Y cuéntanos de qué vamos a conversar hoy. Hola Tami, bien, gracias. Hoy día vamos a estar conversando un poco lo que fue durante la semana el cuarto retiro y cómo finalmente se va a definir el futuro de esta conversación, que se podría decir que en cierta manera ya terminó su proceso, pero aún queda esperanza para aquellos que están entusiasmados con este cuarto retiro dentro de esta comisión mixta que se formó. Así que eso vamos a estar conversando igual el día de hoy. Perfecto, muchas gracias, Vane y Ariel. ¿Cómo estás? Y también cuéntanos cuál es el otro tema que vamos a estar tocando hoy. Hola Tami, hola Vane y a toda nuestra audiencia que nos está viendo desde ya a través de Twitch. El día de hoy también vamos a hablar de lo que nos tuvo despiertos hasta las 4 de la mañana. No fue la universidad, no fue una serie, pero sí parecía una teleserie que era todo lo que sucedió en la acusación constitucional del presidente Sebastián Piñera, con Giorgio Jackson en cuarentena, con René Naranjo, no el periodista, con Jaime Naranjo hablando 15 horas con el fin que llegara Jackson al Congreso, Sabaj con temperatura a la derecha diciendo que hay que quedarse preso a Sabaj, que lo que hay todos con COVID, y muchas cosas más que sucedieron este lunes, donde sucedió toda esta situación que vamos a conversar también el día de hoy. Y creo que deberíamos hacer un anuncio desde ya, que ya lo habíamos conversado, que es que los invitamos desde ya a toda nuestra audiencia que nos está viendo en YouTube y en Twitch, que vamos a estar cubriendo las elecciones, como toda elección que hemos tenido en el último tiempo, que han sido varias. Vamos a partir algo así de las 6 de la tarde en adelante, con el fin de un poco ya tener los resultados claros. Ahí cerramos lo que no es posible sea 9, 10 de la noche, así que nos pueden acompañar acá en la plataforma moradita, donde nos podemos escuchar todo lo que está sucediendo en la elección. Creo que es una de las elecciones con más incertidumbre del último tiempo, que vamos a saber quién va a pasar a segunda vuelta, que es lo más probable, o si es que, como dice el diputado Tellier, que gana Boric en primera vuelta. También puede ser una alternativa, como dice Kass, que también va a ganar en primera vuelta. Así que va a estar toda esa incertidumbre, que nos pueden escuchar aquí en Twitch a partir de las 6 de la tarde con el cierre de mesas para conversar todo lo que sucede el 21 de noviembre. Ahora sí, también continuamos con el programa. Sí, se vienen semanas políticas intensas, así que la otra semana vamos a estar ahí acompañándolos como Radio F5. Pero bueno, hoy día también nos convoca un tema medioambiental, ¿cierto? Dentro de una crisis climática importante, gigante a nivel mundial y a nivel país también. Y vamos a contarles qué ha pasado con la COP26, que ya está a punto de llegar a su fin mañana, hoy día, 12 de noviembre, perdón. Es su última jornada y no está exenta de críticas tampoco, así que hoy día les vamos a contar más o menos de qué se trata y cuáles son algunos puntos que se han avanzado a nivel mundial y también a nivel país. Por un lado, primero comentarles qué es la COP26. Esta es una reunión, ¿cierto?, de diversos líderes políticos en donde se reúnen más de 130 jefes de Estado y presidentes de gobierno y también diversos diplomáticos, ¿cierto? Todo esto para establecer nuevos objetivos comunes con el fin de reducir las emisiones de quema de carbón, petróleo y gas que claramente están calentando y provocan estas altas temperaturas que tenemos hoy día en el planeta. Cada año se celebra esta conferencia. Este año es la conferencia número 26, por eso se llama COP26, que se realizó en Glasgow, en Escocia. Y bueno, esta ocasión la han denominado como crucial, ya que los científicos hoy día están asegurando que las naciones deben alejarse de una forma drástica e inmediata de los combustibles fósiles si quieren evitar los efectos más catastróficos del cambio climático. Por lo mismo, esta es una cumbre en donde estos líderes se organizan, plantean acuerdos,
pero aún así han habido algunas críticas porque se queda mucho en el acuerdo, pero poco en la acción. Así que, Vane, te doy el pase a ti para que nos cuentes un poco cuáles son los desafíos que se plantean a nivel general en la discusión de la COP26, qué es lo que se plantean con algunos países, que son los que más emiten dióxido de carbono a nivel mundial, etcétera. Ujú. Sí, bueno, como la Tami decía, esta conferencia finalmente reúne como a las más grandes potencias, por decirlo de alguna manera, que se comprometen con el medio ambiente, por decirlo de alguna manera, pero claro, también está esta crítica relacionada justamente a los desafíos que plantean esta conferencia, en donde principalmente tenemos a China, a Australia, perdón, y a Rusia, que no han logrado establecer nuevos objetivos para reducir las emisiones de carbono dentro de esta década y tampoco han anunciado como medidas, por decirlo de alguna manera, que los científicos consideran que son no muy relevantes, en el fondo de no mucho impacto para ayudar a la situación que estamos viviendo hoy en día. Por un lado, India se comprometió a aumentar significativamente la energía renovable de carbón, que proporciona, digamos, la mayor parte de la electricidad del país dentro de India, y que justamente va a seguir siendo una gran parte del sector energético dentro de la próxima década, lamentablemente. Por otro lado, también tenemos a Brasil, que anunció que va a reducir las emisiones en un 50% para el 2030. Sin embargo, muchos expertos son muy escépticos ante esta situación, porque la posibilidad de que el presidente de Brasil, Bolsonaro, lo pueda cumplir efectivamente es bastante dudosa. Y también por el lado, como llevándole al lado nacional, aquí en Chile, ¿cuál ha sido uno de los desafíos, a lo que, bueno, más que desafío, uno de los compromisos? Es reducir también su impacto medioambiental y justamente hace este compromiso con que en el 2030 se eliminen por completo el uso de automóviles combustibles. En realidad es bastante importante ese avance y ese compromiso que hace el país, pero claro, de nuevo está esta crítica a qué tan importante, qué tan relevante y qué tanto efecto va a tener y si se va realmente a cumplir este compromiso. Pero ese por el lado de los desafíos también, dale nomás. Súper. Ahí precisar que era para el año 2035, al parecer, que se llegó a este acuerdo de disminución de autos. Ojalá fuera para el 2030, porque es un tema que urge urgentemente, como lo connota la palabra. Y bueno, Ariel, quería pasar contigo también, aparte de información concreta que tengamos sobre esta cumbre, también cuál es tu mirada, porque recuerdo que el año pasado también hablamos de la COP25, también hablamos de acuerdos, pero aún así en Chile siguen sucediendo cosas con el medio ambiente que son brutales, y lo hemos visto perfectamente con Dominga, que ha levantado a toda la comunidad medioambiental y la defensa del medio ambiente también. Entonces, Ariel, ¿cuál es tu mirada, cuál es tu opinión respecto a estas reuniones, cierto? Y a la vez también información que tengas para complementar con la acción de esta cumbre climática. Sí, la COP26, que esa era que era la más importante, siempre se va actualizando que es la más importante, producto que no cambia nada de un año para otro. Realmente es súper criticable la COP porque no va nadie. Realmente Joe Biden no viajó, Xi Jinping mandó un delegado, Australia creo que lo mismo, Rusia también. Entonces, si quieren ya ver realmente un compromiso medioambiental, creo que Biden viajó, creo que ahí me equivoco, pero estoy casi seguro que no. Ahí sí lo pueden buscar, chicas, mientras para corroborar esto. Porque si bien los líderes mundiales, como se tiene un poco esta visión medioambiental de que tú eres culpable por bañarte 5 minutos más de lo que correspondes. Claro. Cuando si bien todo grano de agua aporta, sobre todo con el tema del agua, siento que las culpas de los líderes mundiales, es culpa de estas medidas medioambientales, y si le tomé importancia, dale la importancia que corresponde, asiste, da un compromiso claro, porque estas cosas que se terminan alargando muchas veces no se terminan cumpliendo. Ejemplo, ahí está, ¿verdad? Dani Carnet nos ayuda, dice, Biden se fue y casi se queda dormido. Efectivamente, gracias, muchas gracias. Porque ahí está el meme, ¿verdad? Que se estaba quedando dormido. Entonces, y porque me acuerdo que Biden estaba con muy el objetivo de limpiar toda la cagada que había dejado Trump hacia atrás. Pero el hecho que tenía se había salido del Acuerdo de París, no quería ir a la COP25,
y se generaba todo este mal rollo respecto a Biden, que había dejado el legado la legislación Trump. Entonces, por lo menos por mi lado, creo que la COP26, si bien es una actividad necesaria, creo que se están juntando a hacer nada. Se están realmente juntando a hacer nada, porque estos compromisos, si bien caen dentro del compromiso y pasan muchas veces en muchos lados, no hay ninguna presión. ¿Qué pasa si ya no cumplimos esto de aquí al 2035? Claro. No pasa nada. Realmente no pasa nada. Entonces, por ejemplo, ahora un acuerdo que genera incertidumbre, que es el de China y Estados Unidos. El sitio de la BBC. La Unión Europea y Naciones Unidas describieron el anuncio como alentador, como un paso importante, pero la organización Greenpeace dijo que ambos países necesitan demostrar un mayor compromiso. China y Estados Unidos son los dos mayores emisores de CO2 del mundo. Este miércoles, en un sorpresivo gesto, dijeron que trabajarían juntos para alcanzar el objetivo del 1,5 grados Celsius de aumento de temperatura máximo que se estableció en el Acuerdo de París del 2015. Ahora recién se están poniendo de acuerdo en el año 2021 de algo que habían planteado el 2015. Y así con el 2035 o el 2030, por ejemplo, acá mismo en Chile. Primero, partiendo por el presidente que está con negocios en una empresa minera. Partiendo por ahí, de ahí para abajo. Pero después tenemos situaciones como la de la que la crisis energética y la mala organización de una crisis energética hace que se tengan que abrir plantas de carbón en Quintero y en Puchuncaví, cuando ya se habían cerrado. Y están solamente con hechos de emergencia. Y si tú tienes un compromiso real, ciérrala y te buscáis otra alternativa. Lo bueno es que igual se está dentro de los planes, por lo menos. Bueno, ahí tenemos otras dos visiones del mundo. Porque hay muchos candidatos que sí tienen un compromiso energético, como Boric, como Proboste, como Minami, como incluso Sichel. Incluso Sichel se ha dado un compromiso medioambiental bastante claro. A diferencia de José Antonio Kast, que hasta pone en duda el calentamiento global. Hay que también partir por ahí. Entonces siento que esta reunión de líderes mundiales, como no afecta económicamente, siento que no le toman el peso. Y cada vez más estamos como, oye, este es el más importante, porque el mundo cada año se está yendo mal carajo. Y siento que se nos está dando una culpa que no nos corresponde. Si bien ayudamos con reciclar, si bien ayudamos con el tema del agua, etcétera, etcétera, son las contaminaciones energéticas, son la industria en Estados Unidos. Ahora salió esto del desierto de Atacama, con el fast fashion, que se tienen toneladas y toneladas de ropa y no hay ninguna legislación que lo evite. Como hay fotos como súper desalentadoras, que es como multa de 3 UF al que bota basura, y está lleno de basura alrededor del lugar donde dice ese no botar basura. Entonces creo que los líderes mundiales, si tienen un compromiso, van a ir a la COP. Y no lo están haciendo. Y si no hay una presión un poco, si es que ojalá ciudadana, pero si no hay un compromiso claro y realmente una actitud distinta, creo que esta COP realmente va a seguir siendo como la de Chile, que va a fracasar. No va a llegar a ningún lado. Tenemos a Biden, el que fue, pero Xi Jinping no fue, Putin no fue, el presidente australiano no fue. Entonces, los países más contaminantes no están asistiendo. Y creo que se tiene que partir por ahí. Sí, precisamente ahí está el tema, que la culpa, ¿cierto?, se le atribuye a la población común de estas campañas de no gasten tanta agua, ¿cierto?, recicla, que está súper bien. Ojalá todos podamos aportar estos pequeños granos de arena. Sin embargo, están en grandes industrias, que son las que tienen que tener esta capacidad de cambio. Por ejemplo, con este acuerdo que mencionaba la Vane sobre los autos eléctricos, estaba incluido India dentro de estos 30 países que firmaron el acuerdo de los autos eléctricos para el 2035. Por un lado, avanzó en materia energética, pero por otro lado, India no cedió para nada, que es una de los que aporta más dióxido de carbono en la atmósfera mundialmente, uno de los principales, no cedió a transitar por el tema de la industria del carbono, que es lo que genera el calentamiento global, por decirlo así. Entonces, va también de la mano
con el progreso, ¿cierto? Con querer avanzar, con cambiar esta mirada que se tiene. Y esto comenzó desde la revolución industrial principalmente. Entonces, toda esta mirada está muy presente porque finalmente la economía se mueve a través de estas empresas, entonces estas grandes industrias, grandes empresas, grandes países son las que tienen que transitar. Los países pequeños claramente podemos hacer un aporte, se puede hacer un aporte, pero finalmente los países pequeños son los que más se están comprometiendo cuando necesitamos a estos grandes países como China, como Estados Unidos, como la India, para que pongan ahí más de sus esfuerzos. Y por lo menos, o sea, pongámonos en el escenario, en el caso de Estados Unidos, de que Trump hubiera salido electo en vez de Joe Biden, probablemente no estaría generando cierto este acuerdo con China, ni siquiera hubiera viajado a la COP26. Por lo menos Biden fue, se quedó dormido, pero por lo menos fue y ha dado luces, cierto, de que hay por lo menos una buena intención, unas ganas de estar atento a esta problemática y tratar de generar ciertas soluciones. Como industria mundial, Estados Unidos tiene un rol primordial en la economía, por un lado mundial, y también en el cambio climático. Vane, me gustaría ver contigo también las reacciones a este gesto que tuvo este acuerdo entre China y Estados Unidos, cómo lo tomó algunas organizaciones medioambientales y también cuál es tu mirada con el contexto actual de lo que está sucediendo en Chile, como comentaba el Ariel. Tenemos el caso Dominga, tenemos candidatos presidenciales que gran mayoría considera el acuerdo climático, pero por otro lado también tenemos uno que va liderando las encuestas, que son criticables, pero aún así va liderando, que lo pone en duda e incluso la comunidad científica ha salido a criticar estas propuestas que hoy día son un peligro para nuestro planeta, que hoy día estas propuestas no pueden no estar, tienen que estar. Así que me quería darte tu mirada y también complementarla con esta información respecto al acuerdo y también quizás alguna noticia de la semana ahí como tú lo quieras exponer. Uh-huh. Con respecto a las reacciones, tenemos que por parte de la Unión Europea y las Naciones Unidas descubrieron el anuncio como, de alguna manera, como alentador y como un paso importante, pero la organización directamente de Greenpeace, que la conocemos como gran activista justamente por el medio ambiente, dijo que ambos países necesitan demostrar un mayor compromiso, que es lo que hemos estado conversando ahora en el programa respecto a no basta solo con decir me comprometo a hacer esto, sino que realmente verlos en el momento de los que hubo, por decirlo de alguna manera más informal. Respecto a China y Estados Unidos, que como bien conversábamos son los los dos más grandes emisores de CO2 del mundo, justamente da respuesta a esto que venimos conversando. En el fondo tiene que ir un poco más allá del compromiso respecto a bajar estas emisiones de carbono. En tanto, perdona aquí la pronunciación porque la pronunciación no sé cómo se dice, si me ayuda el Ariel, yo creo que tiene la palabra Genevieve Maricle. Dale, juégatelo, no sé cómo se pronuncia. Genevieve Maricle. Ya, estamos viendo. Directora de Acción Política del Clima de la organización de la WWF, dijo que este anuncio se produce en un momento crucial dentro de la COP26 y que ofrece una esperanza de que con el apoyo y el respaldo de dos de las voces más fundamentales del mundo quizá podamos limitar el cambio climático a este 1,5 grados Celsius, si no me equivoco, pero también ella menciona que dependemos seguir claros sobre lo que todavía se está necesitando, que es que los países cumplan con esta reducción de emisión necesaria dentro de los próximos 9 años, que es este compromiso al 2030. Aquí está un poco la mirada optimista de que, claro, están estas dos grandes potencias haciendo este compromiso, pero también está la mirada crítica por parte de Greenpeace. Dentro de mi apreciación, lo otro que preguntaba la Tami, creo que claramente no me alejo de esto del un poco la doble cara que tiene el país directamente relacionado con la figura del presidente, en donde tiene esta producción minera que atenta directamente con el medio ambiente y al mismo tiempo hacer este compromiso con el medio ambiente. Sin embargo, llevándolo directamente a los beneficios quizá o la puerta que abre al país participar de la COP y hacer este compromiso, es que también abre la posibilidad de entablar discusión desde, digamos, las bases, por decirlo de alguna manera, que vendrían siendo como distintas organizaciones de la sociedad civil. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, un gran ejemplo de esto es la organización Tremendas, que, si es que no la conocen, es una organización de niñas, mujeres y adolescentes
que se reúnen en pos de, girando en torno al feminismo, básicamente, con la intención de mostrar a las mujeres como actores incidentes y lideresas de distintos ámbitos. Y justamente dentro de la COP, ellas hicieron esta gran participación a través de su Academia Climática, que se llama Academia Climáticas, como haciendo referencia al Tremendas Climáticas. Me fascinó el nombre, perdón por la acotación. Pero justamente esta plataforma, esta organización de estas chicas, expusieron durante la jornada junto a otras organizaciones civiles, como les comentaba, y en el fondo apuntaban a que dentro de estas casi más de 600 niñas y jóvenes de latinoamericanas, que by the way reúne a muchos países, la organización Tremendas, expusieron y les dieron este espacio para demostrar y, valga la redundancia, exponer desde su mirada, una mirada feminista y desde una mirada en la que las mujeres toman más relevancia dentro de estas convenciones de hombres blancos, participar y poder exponer su punto de vista. Yo creo que ese es el lado bueno que tiene este compromiso de que Chile pueda ser partícipe, y claramente es algo bueno que pueda participar dentro de la COP26, pero a lo que voy, como el lado que más rescato yo de esto fue justamente la participación de las chiquillas. Eso también. Creo que la Ariel tiene como la palabra en la boca. Sí, más que decir algo yo, eso es lo que dice Dani Kernel. Muchas gracias por comentar, que dice: es un tema complicado, como dice, sin existir un tema que, entre comillas, castigue a los países que se unan a un acuerdo y no lo cumplan. Es un tema que pasa a ser de la responsabilidad de cada persona y un país que intente impulsar esa actitud, como dice Tamara. Que es como esto, un poco que si... el mundo vivimos en sociedad y buscamos un poco que las sociedades siempre, si bien parten de nuestro grupo pequeño, también nosotros vivimos en una ciudad, vivimos en un país, vivimos en un continente y así hacia el mundo. Entonces, sí, por ejemplo, nosotros en Chile se tiene que también ver dentro de las posibilidades el estar cuidando el planeta, porque igual es caro. Por ejemplo, de un día para otro no voy a eliminar una minera, porque Chile depende del cobre. La base económica del país es el cobre. Nosotros, si bien podemos vender vino, no va a ser suficiente a diferencia del dinero que nos deja el cobre. Entonces se tienen que buscar otras medidas económicas, y ahí va un poco el decir, de un día para otro no voy a cambiar esto. Entonces ahí va también lo de la India. La India, si bien es una potencia en desarrollo, sigue siendo un país tercermundista que no tiene mucho ingreso. Es uno de los países más pobres del mundo. Pero sí tenemos países como China y Estados Unidos, que son hiperpotencias mundiales, que sí pueden hacer estos cambios. Tienen económicamente el poder para poder realizar estos cambios. Entonces, creo que Dani un poco da el aporte de decir que si no nos dan esta posibilidad, se termina traspasando no de un acuerdo, sino que cada país tenga que hacer algo. Porque, por ejemplo, lo decía la Habana al principio, que cómo Bolsonaro va a reducir esto al 50% si nunca confiaron en el cambio climático. Es muy difícil, obviamente las promesas de campaña siempre están, pero ahí es donde uno tiene que ser crítico y solicitar que se cumplan, todo este tema. Y obviamente hay organizaciones destacables como Tremendas, como Greenpeace, como la WWF, y las organizaciones de protesta de Puchuncaví Quintero, que también buscan un poco el cierre de estas plantas, primero por su salud, pero también por el tema medioambiental. Entonces, el tema medioambiental es súper importante, y tampoco caigamos en esto de vivir en un ambiente libre de contaminación, porque también es imposible. El contaminante número 1 es el ser humano. Hay que partir con esa base. Y la India es uno de los grandes contaminantes también por eso mismo, porque tiene una población muy muy grande y muy muy concentrada. Y también entra la India, que ahí me voy a meter en otro hoyo, que solamente el tema superficial, que es el tema religioso, que tienen este lago que es el más contaminado del mundo, y por temas religiosos, y contamina mucho, se generan este tipo de situaciones, que llega al punto, por ejemplo, de la variante Delta, y que surge ahí desde la India. Así que hay que tener también, creo que también con todos estos temas medioambientales hay que tener los contextos de los países. Vamos a decir, ya cerramos todo el tema de las mineras,
pero sacaba la gratuidad, sacaba muchas medidas sociales porque de eso se financian. Si bien cada uno paga su impuesto, pero de Chile depende del cobre, y el cobre es súper contaminante, así que se tiene que buscar algo y reestructurarse ya desde un principio y con algo nuevo. Y ya sea, para mí, idealmente sea Gabriel Boric el que pueda realizar un poco este cambio. Puede ser Diana Proboste también, incluso Sichel. Pero por otro lado, irse con el lado de no creer en el cambio climático, para mí es sumamente criticable. Sí, totalmente. Incluso esta semana, dentro de toda esta tomarle la gravedad y la importancia del asunto al tema, está cierto este candidato que es José Antonio Kast, que en su programa lo pone en duda, ¿cierto? No lo hace un problema real. Por otro lado, también hubo una polémica incluso desde el mundo de la ciencia que nos salió mucho a la luz, que fue una entrevista que se le hizo al Premio Nacional de Ciencias Exactas, la doctora María Teresa Ruiz, astrónoma, que estuvo conversando en un medio de prensa importante, no recuerdo exactamente cuál es, pero que ella señaló que, claro, el cambio climático existía, pero aún así habían como motivos, puso en duda de cierta forma el motivo humano de la empresa y la industrialización como tal, y le dio más atribución a que de repente el sol, con los cambios que no estaban muy bien estudiados y los cambios que podían haber en el sol, quizás también podían ser el factor como más incidente en el aumento de temperatura del planeta, cuando la mayoría del consenso científico está en que las emisiones de carbono que concentran el calor dentro de nuestro planeta hacen que estos aumenten. Entonces también ahí hubo mucha crítica también desde el mundo científico hacia la declaración de María Teresa Ruiz, ya que hoy día, dada la gravedad del asunto, se requieren declaraciones concretas, declaraciones duras de que este efectivamente es un problema real. Por otro lado, también lo que comentaba el Ariel, respecto a la minera, claro, es que tampoco es tan fácil, porque decimos desde acá, cierto, desde nuestra mirada, hay que cambiar, hay que avanzar, ojalá se pudiera hacer todo tan rápido, ojalá mañana pudiéramos decir ya, no más, pero no es tan fácil, claro, porque en el caso de Chile dependemos de eso económicamente y de forma crucial, no es un sector secundario, es un sector primario que da un ingreso importante para mantener las arcas fiscales de nuestro país, pero lo que yo creo que por ahí va la acción es la regulación, porque claro, tenemos el cambio climático por el lado del calentamiento global, pero también tenemos otros problemas que se enmarcan dentro del cambio climático, como es la sequía. Y hoy día la regulación, por ejemplo, del agua para las mineras está muy débil. Hay muy poca fiscalización. Hoy día se permite, por ejemplo, si una minera se instala en un lugar, los derechos de agua se les están para ellas, se da como una libertad de cierta forma, si bien cuando se quiere instalar un proyecto minero se pone una propuesta de agua, ¿cierto? Se van a gastar tantos litros por tanto, aún así luego queda esa desperdicción que finalmente las mismas comunidades tienen que salir a generar denuncias, acudir al servicio de evaluación ambiental, que muchas veces estos conflictos fallan a favor de la comunidad, a veces a favor de la minera, pero falta ahí una regulación. Por un lado tenemos, cierto, la temperatura, pero por otro lado también tenemos la sequía, o también la contaminación de la ropa que salió estos días con el fast fashion, como nos comentó Ariel al inicio, la industria de la moda. Tenemos muchos problemas, entonces la idea también es ir atacando un poco con la fiscalización. Y bueno, como dato también para los que nos estén escuchando, en el Instituto de Derechos Humanos hay un mapa de catastro ambiental en donde ustedes pueden ver a lo largo de Chile los conflictos ambientales que hoy día están vigentes, algunos están activos, otros la comunidad ganó, otros no, entonces ustedes pueden ver a lo largo de Chile cuáles son los conflictos ambientales pendientes y de qué se trata, como dato ahí útil. Y por último, respecto a la COP26 y con lo que se refería la Vane, a tremendas, que hacen una labor impresionante, climática, desde el punto de vista feminista, tienen un poder, un liderazgo gigante, todas las niñas, mujeres y adolescentes que están ahí presentes, una labor totalmente destacable. También hay otra líder que es bien conocida, igual que es Greta Thunberg, que hizo un discurso en la COP26, también que pegó mucho, porque el discurso se llamaba bla, bla, bla. Entonces ella como que daba una frase de un político, vamos a cerrar esta planta, bla, bla, bla. Hacía como esta intervención todo el rato que hacía alusión a que definitivamente eran solo palabras y no hechos.
y que era muy tarde, y lo decía con una vehemencia tan poderosa que de verdad ese discurso, para una niña pequeña, ¿cierto?, de edad, por decirlo así, que esté ahí imponiéndose frente a líderes mundiales y que ha levantado un movimiento mundial, es muy importante y muy relevante también como estas instancias permiten que la juventud, que la adolescencia, que es la nueva generación, ¿cierto? Que nosotros siempre ponemos esta esperanza en esta nueva generación, salga, demuestre y se dé cuenta que los cambios se pueden hacer y que basta con el discurso, sino que también, aunque sean de forma pequeña, aunque sea a través de un periodo de tiempo largo, se hagan las cosas, no que solo se digan. Y bueno, ya para ir como cerrando este tema, Vane, me gustaría pasar contigo para que nos cuentes cuáles son las noticias que han marcado como en general esta última semana del cierre de la COP26, que han estado ahí en la discusión pública respecto a esta falta de acuerdo también, entre otros temas, con ya hoy día la finalización de esta cumbre climática. Sí, antes de eso quería comentar una cosita chiquita. Yo creo que llevándolo más como al escenario nacional, creo que es importante igual destacar como el proceso que estamos viviendo hoy en día en Chile directamente con el proceso constitucional de la redacción de esta nueva constitución. Porque apuntando a lo que hablaba el Ariel, como no es simplemente decir ya seamos más comprometidos con el medio ambiente y, no sé, cerramos las mineras, etcétera. Sino que el proceso constituyente que estamos viviendo hoy en día afecta directamente cuál va a ser el futuro y cuál va a ser, digamos, el modelo directamente que va a adoptar el país para con muchas cosas, y dentro de eso con el medio ambiente también. Si eventualmente se define un rol del Estado un poco más intervencionista, por decirlo así, y no solo un Estado benefactor, va a afectar directamente a la producción y emisión de gases combustibles. En el fondo, el permitir o no, la discusión que se estuvo llevando ahora hace poco con el tema de los Pandora Papers, etcétera, y la posibilidad que se le dio por parte del Estado y la poca intervención a que la minera pudiese realizarse, tiene que ver justamente con la poca intervención que tiene el Estado hoy en día para poder intervenir, valga la redundancia, en estos temas, que es la creación de mineras que finalmente irrumpen con ciertas medidas medioambientales. Yo creo que es súper importante como tener en consideración eso, que la Constitución está definiendo y va a seguir definiendo muchos temas muy relevantes, y justamente no podemos hacerlo escapar de lo que significa el medio ambiente de aquí en adelante para Chile. Como en el fondo hacer esa salvedad que el proceso que estamos viviendo hoy en día es súper importante también respecto al cambio de modelo. Probablemente todavía no sabemos, en verdad, estoy haciendo un pronóstico muy optimista respecto al cambio de modelo económico que tenemos acá en Chile, como tirado directamente a la explotación. Pero eso, el Ariel quiere responder algo antes que quería. Sí, para complementar, más que, por ejemplo, darle, sí, es como está bien darle el poder al Estado, pero yo diría también más al Congreso Nacional. Porque, por ejemplo, uno de los grandes problemas del tema Dominga es que el presidente es el único que puede declarar santuario de la naturaleza un espacio. Presidencialismo, brígido. Exactamente. Entonces, sí, con toda esta instancia, gracias a Control 36 que acaba de seguir el canal. Control 336. Entonces, como bajo esta misma lógica, se tiene que el presidente tiene mucho poder ante estas situaciones, y el Congreso, un poco para complementar, siento, se debe tener más poder. Se tiene que también, por ejemplo, darle más poder a la ciudadanía, dar esta democracia participativa de que, por ejemplo, la gente del sector de Dominga, del sector de Pelícana, del sector de Punta de Choro, de ese sector de La Higuera, sea la que decida si es que está o no este proyecto minero. Si es que, por ejemplo, se habla mucho, no, va a dar trabajo al sector. Ahí se genera un poco esta instancia. Entonces creo que está muy bien lo que hizo la Vani, y qué bueno que lo destacaste, esto de darle más poder al Estado, pero también más poder a la ciudadanía en la toma de decisiones desde el punto de vista participativo, dentro de estos espacios, que no solamente sea el presidente el que diga, no, el santuario de la naturaleza, y que también la propia gente, la propia ciudadanía pueda decir, oiga, ¿sabe qué? Esto nos afecta como pueblo, nos afecta como espacio, y tener más participación dentro de estos procesos, sobre todo medioambientales, que afectan los bolsillos de los empresarios, pero también los pulmones de la gente. Claro. No, sí. La salvedad respecto a eso, que claro, mi postura es más intervención al Estado, pero lo que
realmente quería apuntar es a la importancia del proceso constituyente que puede definir o no un eventual mayor o menor presidencialismo, que es justamente lo que apunta el Ariel. Pero bueno, cerrando con el lado de la opinión, vamos a lo que nos comentaba la Tami respecto a como las noticias finalmente que trajo el mismo 11 de noviembre. Cito: un resumen de buenas intenciones sin compromisos concretos. ¿Qué estipula el borrador del acuerdo climático y por qué está siendo tan duramente criticado? Tras conocerse un adelanto de la declaración final de la COP, que establece los acuerdos y compromisos climáticos de la cumbre medioambiental, los expertos aseguran que no incluyen mayores avances, que es un poco lo que hemos estado conversando ahora durante el programa. Cuando termina cada edición de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, sus responsables, liderados por el presidente de la reunión climática, emiten una declaración final con los principales acuerdos y también con los compromisos pactados durante esa edición. Previo a este documento, dan a conocer un borrador, el que entrega en realidad, algunas pistas de lo que será el acuerdo final, lo que se conversa y lo que se concluye. El borrador entregado de esta mañana en Glasgow, en Escocia, insta a los países a fortalecer la contribución determinada a nivel nacional, proponiendo una reunión de ministros el próximo año y una cumbre de líderes el 2023, el próximo año. Aquí surge un primer cuestionamiento, ya que es solo una sugerencia y no una exigencia, es lo que hemos estado hablando todo el rato, compromisos. También expresa esta preocupación por los daños ya ocasionados al planeta y plantea una reducción de gases contaminantes del 45% para el 2030 respecto a los del 2010. El documento añade también que urge lograr cero emisiones netas de CO2 para el 2050 y expresa cierto grado de alarma y preocupación porque las actividades humanas han generado aproximadamente un 1,1% de calentamiento global a la fecha, lo que estábamos conversando antes también. Acabamos de tener un estudio histórico que muestra que nos dirigimos al 2,4 grados Celsius de calentamiento. El trabajo de esta conferencia se resume de esta manera. Entonces, eso también es como la noticia, un poco el resumen, lo que nos trae finalmente la conclusión de esta convención. Muchas gracias, Vane, por ahí concluir. Creo que queda perfecto, porque más allá de la apreciación que uno tenga en la mirada de esta labor de la COP26 y de las COP en general, finalmente diversos expertos critican este borrador. El año pasado también se criticó, ¿cierto?, la labor de Chile. Este año faltaron igual un poco de acuerdos. El que más ha destacado es el que mencionamos al inicio, de que los 30 países se comprometieron a eliminar estos autos a combustión para el año 2035, que es como un acuerdo más concreto, por decirlo así. Pero ahí es donde falta, ¿cierto?, el tema de la sanción, del castigo, de que esto se cumpla, de que se fiscalice, de que se lleve a cabo. Esas son como las tareas que nos quedan por delante, ¿cierto?, en mejorar estas instancias de colaboración y diálogo entre los líderes mundiales. Pero eso, si no tienen más que agregar, yo creo que ya pasamos al siguiente tema. Vamos al siguiente tema. O sea, algo cortito nomás, que lata tener finalmente que acudir a la amenaza o tener que acudir a la obligación de hacer algo por algo que nos compete a todos y todas. Entonces, bueno, es la decepción del día solamente. Sí, siempre hay que poner ahí como límites o sanciones para que finalmente se tomen acción. Es lamentable. Pero bueno, pasando de todo el tema de cambio climático que nos tomó harta parte del programa y que fue un tema muy interesante, ahora nos movemos ya a la política nacional de lleno con todo lo que está pasando en nuestro país, con el cuarto retiro del 10% que fue rechazado por el Senado. Así que Ariel, voy contigo para que nos hagas ahí un poco de contexto, de resumen de lo que sucedió con este proyecto, bien polémico también, porque un voto de la oposición de Carolina Goitz se perdió. Así que ahí estuvieron ahí bien contando los votos para tratar de alcanzar, pero finalmente no se logró. Así que Ariel, ahí cuéntanos más o menos cómo estuvo la semana este tema del cuarto retiro. Bueno, el cuarto retiro siempre ha sido, creo que el cuarto ha sido el más polémico. Entra un poco en competencia con el primero. ¿Más largo igual? Sí, hace una tramitación más larga. Porque si bien se le dio igual la urgencia, pero es por el hecho de la incertidumbre económica que genera. Entonces, los números, por ejemplo, al rechazarse el cuarto retiro, el dólar pasó de 830 a 790. Entonces, es una subida y bajada bastante intensa respecto al tema del precio
del dólar. Entonces se genera esta incertidumbre económica, un poco del tema de la inflación, que ya lo hemos conversado en los retiros anteriores, pero pasando solamente a la lista política, tenemos que el cuarto retiro se rechazó, se toma esto como rechazo, un hecho por el que la falta de quórum, que es que no se cumplen los 2/3, se tiene mayoría, pero no la suficiente para que este proyecto de reforma constitucional sea actualizado. Entonces tenemos que se le están tirando los palos a Carolina Goich, para mí de una forma sumamente injusta, porque para mí la derecha se la está dando súper pelada, que son los que frenan más la cuestión, ¿no? Carolina Goich no votó ella sola. Claro. Así que creo que si bien puede llegar a ser criticable, ya hemos mostrado muchas veces nuestra postura respecto al cuarto retiro porque ha sido un tema que se ha tramitado mucho. Desde el punto de vista político vemos que el camino es, ahora se rechazó en el Congreso, en el Senado, entonces pasa a una comisión mixta. ¿Qué es una comisión mixta? Es una instancia que se mezclan estos dos órganos, en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y se toman las decisiones. Por el lado de la Cámara de Senadores tenemos que va Pedro Araya, independiente, pero es muy cercano al PPD y a la democracia cristiana, a Alfonso Di Resti del Partido Socialista, Francisco Buenchumilla de la EC, Luz Envensperger de la UDI y Rodrigo Alilea de Renovación Nacional. Y por la Cámara de Diputados tenemos que va Marco Silavaca del Partido Socialista junto a Marcelo Díaz Dunir, Carol Calliora del Partido Socialista, Gonzalo Fuenzalía de Renovación Nacional y Osvaldo Urrutia de la UDI. Yo puedo decir nombres, pero un poco dentro de la instancia que se puede presentar son 6 contra 4. 6 oficialistas, Evansperger, Galilea, Fuenzalía y Urrutia. Y el resto son todas personas que votaron a favor del cuarto retiro en las instancias que le tocó votar. En la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí se ve un poco por qué se rechazó en el Senado y por qué se aprobó en la Cámara de Diputados. Entonces se buscan a llegar a acuerdos, se buscan las modificaciones que solicitan otros diputados, otros senadores, pero como es un proyecto que es muy, y al igual que la Constitución Constitucional, como vamos a conversar adelante, el voto ya está definido, es muy difícil que las cosas cambien. Entonces, después de esto pasa nuevamente a la Cámara Revisora, que es la Cámara de Diputados, y ahí se vota nuevamente el proyecto del cuarto retiro. Si es que se aprueba primero en esta primera instancia. Y si contamos los votos serán 6 contra 4. Lo que sí llevaría a esta segunda instancia. Y si se mantiene el tema de la votación, se vota con los votos que ya se tenía en la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero sí o sí no van a alcanzar antes del 21. Ya se intentó apurar lo más posible para que saliera un poco el cuarto retiro antes de la elección. Y se genera un poco esta mancha, por ejemplo, sobre todo en la carrera política de Carolina Goich, que se le ha pegado muy muy fuerte respecto a su voto en contra, cuando hay gente de derecha que también votó en contra de este proyecto, que antes había votado a favor. Ejemplo, Iván Moreira. Entonces ahí se genera un poco que creo que el cuarto retiro es el que genera más un poco esta discrepancia de economía versus ayuda. ¿Realmente necesitamos esta ayuda? ¿O es casi un poco una continuidad? Es una posibilidad de decir, oye, aquí tengo mi plata, ¿por qué antes no era tu plata? Si no era el tema de la pensión. Es porque se vio el primer retiro, incluso ahora se está presentando ya el quinto cuando ni siquiera se ha aprobado el cuarto. Entonces se empieza a generar un poco una chacra y un poco una incertidumbre un poco de qué van a hacer con las pensiones. Por ejemplo, Sichel dice, no, saquemos el 100. Pues, si total, ya no queda nada dentro. Entonces están muy en esa parada. Pamela Giles es lo mismo. Cuarto, quinto, sexto. Y además Pamela Giles que también Goich tenía dudas y le pegó un palo súper feo. No sé si lo vieron. No, ¿qué pasó? Goich tuvo cáncer. Y Pamela Giles decía, oye, tú tenés plata para pagar tu cáncer. Y hay gente que usa el retiro para pagar su cáncer. Así como ponte en el lugar de ellos, como tú tenés plata, ¿para qué? Estoy parafraseando, pero es el palo, como onda le jugó con el cáncer que tuvo ella. Y para mí eso es una bajeza pero impresionante, ¿no? Como si bien el cuarto retiro ayuda, sí, puede ser una alternativa para pagar cuentas, para pagar es lo mismo, enfermedades, etcétera, etcétera.
pero también se tiene que ver el tema de la vejez. Y si no puede haber una reforma de pensiones sin un sistema de pensiones. Entonces, yo por lo menos esperaría para el otro gobierno que de una forma u otra lo van a reformar, salga quien salga. El único que lo mantendría es Parisi, Sichel. Y creo que Kast también tiene algo raro pero tiene como algo más raro que Parisi y Sichel. No recuerdo bien su postura, pero también como defenderlo. Entonces, siento que ahí se genera una instancia de incertidumbre y un poco que se genera esta mentalidad colectiva de el cuarto retiro es como el tema de la plata, cuando lo hemos nombrado muchas veces. Si bien el sistema FP cubre muy poco porcentaje de la fuerza laboral, porque la mayor porcentaje de la fuerza laboral es informal. No cotizan, no tienen contrato de trabajo, buscan otra alternativa, porque es un descuento, y ese descuento a todos les pesa por los sueldos bajos. Entonces se genera este círculo vicioso gigante, que sobre todo con un cuarto, con un quinto, con un sexto, hay mucha gente que ya no tiene nada dentro de su fondo. Y saca un poco lo que ha generado dentro de este tiempo, que no es tanto tampoco. Entonces se genera este círculo vicioso que ahora vamos a ver cómo se resuelve, porque dentro de las próximas semanas se debería generar esta comisión mixta, ver los cambios que se le hacer al proyecto, por ejemplo impuestos, por ejemplo ver el tema de las cuotas, de qué grupo qué grupo va a abarcar, si es por ejemplo los que tienen más de esta plata no lo pueden sacar. Entonces ahí se van a ver qué cosas se pueden llegar a acuerdos para que este proceso se realice, porque los otros retiros sí han obtenido el quórum, y el que ponía el pero, que también está este otro pero, es el Ejecutivo. Porque puede haber un veto presidencial, puede haber el Tribunal Constitucional, puede haber otras cosas, pueden haber otras instancias. Entonces, quedó harto para el cuarto retiro, y si es que todo va bien, incluso podría llegar para Navidad. Yo encuentro que esa es mi predicción. Un poco con lo largo del proceso, si es que nos ponemos en la posición, porque si vemos cómo está la instancia, cómo está confeccionada la comisión, yo encuentro que va a salir. Pero ahí ver si el presidente pone veto, si es que no, porque también los retiros tienen una instancia ya económica, y yo creo que se puede generar otro pero, que es como la economía, la inflación, el precio del dólar y muchas cosas más que son una realidad. No es como con muchos peros. La inflación igual está a lo largo del mundo, pero es porque las medidas estatales crecen y se van restringiendo. Por ejemplo, Estados Unidos está llegando en un proceso inflacionario súper alto, y es porque nunca había tenido medidas sociales. Nunca había la DCA entregado unas medidas sociales tan certeras como si lo hizo la gestión de Biden y el final de la gestión Trump. Entonces ahí están un poco los peros que se genera con el cuarto retiro, que vamos a ver cómo se termina desarrollando más adelante. Sí, ahí está el tema principalmente de cómo se va a dar, si bien se rechazó, como bien dice Ariela, y explicó muy bien cómo se viene todo este proceso de votación para ver si finalmente esto se logra dar vuelta o finalmente se niega este retiro, que aún así está, que probablemente aunque se niegue, Pamela Giles va a llegar y va a decir, aquí está mi otro quinto retiro, porque lo ha dicho 1000 veces de que no va a cansarse hasta seguir. Pero bueno, solo tenemos que esperar la discusión política y también ver qué va a pasar con quién va a salir de presidente. Yo creo que es igual una definición crucial, yo creo que en gran parte de todo lo que estuvimos discutiendo en este programa. Retiro, labor del Estado, ¿cierto? Las pensiones, falta ahí definiciones bien concretas y no queda nada para saberlo del otro domingo, así que ahí vamos a poder tener como más clara la visión. Y también mucha gente también se va a quedar sin plata. Y a la vez, si tenemos un nuevo sistema de pensiones, ¿cómo vamos a financiar ese sistema de pensiones si la gente no tiene nada en su cuenta? Entonces hay muchas disyuntivas ahí que hoy día están ahí en discusión frente a este cuarto retiro. No sé si Vane quieres como agregar algo a este tema con toda esta discusión y ahí la gran explicación que nos dio el Ariel de todo este tema a nivel general. Sí, varias cosas, no sé por dónde partir. Partamos por Pamela. ¡Ole! ¡Vamos! Personaje favorito de... Claro, sí, claro.
O sea, la abuela. Pamela Giles durante la semana explicó el lado positivo del que el cuarto retiro pasara a esta comisión mixta que, como explicaba finalmente la Ariel, esta salida diplomática, por decirlo así, en la que se establecen ciertos acuerdos de por qué sí, por qué no, y da la posibilidad a que eventualmente se pueda aprobar. No es nada seguro, como decía la Ariel, probablemente no se pueda hacer, y si se hace probablemente termine con un veto presidencial, pero hay esperanzas aún para la gente que le hace falta este cuarto retiro, que por cierto, ¿a quién le hace falta este cuarto retiro? Lo hemos conversado en otros programas y no hemos replanteado a quién va dirigido finalmente esta sacada de dinero, que justamente a la gente que tiene mayores ingresos. Entonces yo creo que por eso, no sé, Sichel me hace ahí un... Bueno, X. Lo que les decía de Pamela Giles, que explicó este lado positivo. Pamela decía, vamos a tener un cuarto retiro con menos letras chicas, sin candidatos al resto de los retiros, sin candados, perdón, no me calzaba eso. Sin candado al resto de los retiros, con la posibilidad de seguir presentando proyectos de retiros. O sea, en el fondo la patita que tiene Pamela Giles al quinto retiro va sí o sí. Y esto lo hizo a través de un video en su cuenta de Instagram. En el fondo vemos a la Pamela todavía con esta intención de seguir sacando los fondos. E insisto, ¿hacia quién? Como en el fondo, si recordamos, bueno, en realidad esto lo hemos conversado muchas veces, pero para quienes no nos han escuchado y que recién se están integrando, digamos como al programa, Pamela Giles siempre fue con esta bandera de lucha de ayudar a sus nietitos, ayudar a la gente con menores recursos, pero ¿quién todavía le queda plata para sacar el quinto? O sea, a mí se me acabó en el primero por lo menos, pero no sé si me daría para el quinto en realidad. Pero eso por ese lado. Respecto a lo que mencionaba el Ariel de Goich, fue brígido, le dieron súper duro a Goich durante la semana. No recuerdo, no sé si alguno sabe el nombre, pero hay una proyección, digamos, como, pero no sé cómo se llama, pero imagínense un data gigante que proyecta dentro en una torre. ¿Cómo se llama? Se olvida el nombre de la organización, pero es que los que colocan como en el edificio entero. Exacto, sí. la torre telefónica. O sea, telefónica. Que es como siempre pone como Resiste Chile, e incluso hubo un momento que Carabineros colocaba un foco para que no se viera. Claro. Sí, pero ellos, no me acuerdo el nombre tampoco de la organización. Bueno, hicieron intervención, digamos, tampoco recuerdo el nombre, pero decía Goich traidora, y justamente apuntando, igual súper duro para ellos, ¿cómo durmió ese día? Pero pienso en cómo... Tiene amenazas de muerte incluso. Wow. Sí. ¿Se la denunció ante PDI? Wow, no había cachado esa parte. Pero eso, me llamó mucho la atención como la violencia igual a la que puede llegar esto por la plata igual, qué cuático. Y la falta de tolerancia también, sí, porque estamos hablando de que en pandemia, en el auge de la pandemia era totalmente criticable porque había una situación terrible, o sea, se necesitaba. El segundo también, ya, el tercero, ya, así vamos avanzando, pero hoy día es un tema como que se está perdiendo este tema del derecho a no estar de acuerdo con el tema de la mirada popular, porque claramente los retiros generan una visión popular, porque ya a lo mejor la gente no está sin trabajo, alguna gente claramente lo va a necesitar y ojalá esa gente pudiera tener ese acceso, eso es innegable, pero por otro lado también hay gente que le gustaría guardarlo, arreglar su casa, quizás guardar esa platita y hacer alguna inversión o pagar un tratamiento médico, no se sabe. Pero hay otros factores, como lo mencionaba Ariel, que está también la economía, la inflación, todo este tema que hoy día es discutible, y también hay un derecho a tener una postura distinta a lo que lleva la corriente de la mayoría, por decirlo así, cuando ya se caen estas amenazas de muerte a una senadora que no ha hecho un mal trabajo, o sea, que ha asistido al Senado, que ha llevado como liderazgo, que incluso generó la ley de cáncer, tiene en el auge, si no me equivoco, Carolina Goich, entonces es mucha la condena para alguien que tiene sus argumentos y sus razones para no estar de acuerdo, y de eso se trata la política, o sea, por algo estamos votando, si se cumplen los votos, que pase, y si no se cumple, bueno, por algo hay un sistema hecho, y tampoco podemos salir a condenar a alguien que tampoco, o sea, para eso condenan a todos los que votaron que no desde un inicio, y a esos persíguelo y amenácenlos de muerte, que ni siquiera es válido eso, o sea, eso no debe ser
tolerable ni aceptado. Pero eso, perdón, Vane, dale nomás con tu, No, tranqui, está bien. tu intervención. Varias cosas de nuevo. Respecto a lo de Goit, claro, en el fondo igual se entiende cierta presión social que se hace hacia Carolina porque entendamos que tiene un cargo de representatividad en el fondo. Como que a algo tiene que hacerle, no justicia, como hacerle voz, que es directamente a la gente que votó por ella y en el fondo representa dentro de los proyectos y las leyes que se aprueban su voz con su voto. Sin embargo, claro, en ningún caso es aceptable lo que comentaba la Tami, esta amenaza, esta violencia a la que se puede llegar con esto. Lo que yo en realidad quería plantear ahora y en realidad que pasa a ser una duda porque convengamos en que el sistema AFP es súper complicado de entender igual. Pero lo que yo no entiendo respecto a lo que comentaba el Ariel cuando recién hizo su intervención es que, claro, hay directamente una afectación hacia cómo funciona la AFP, hacia las inversiones de empresas, hacia las inversiones de las mismas afiliadoras. Sin embargo, refiriéndome, por ejemplo, a la aprobación de, ¿cómo se llama? Este retiro, con los retiros pasados que ha generado mucha polémica respecto a que no, que todos nos vamos a quedar sin plata, que la empresa y que la economía se va a desplomar, etcétera, etcétera. Sin embargo, durante, no recuerdo, a ver, como hace 2 o 3 semanas, no miento, fue como un mes, perdón, nos enteramos que las utilidades de la AFP han ido, pero disparadas en el fondo. ¿Y qué pasa también? Que me he dado cuenta, he ido notando durante también la semana, que ha pasado mucho que los fondos de las personas afiliadas a la AFP han bajado mucho sus ingresos. Desde hace más de un mes que los ingresos siguen bajando y siguen perdiendo plata la gente dentro de su ahorro. Pero tenemos por otro lado también esta subida incrementada de las utilidades de las AFP. Entonces hay una contradicción, hay algo que claramente no entiendo cómo funciona, pero que tampoco me hace sentido un poco con el veto presidencial que ya se instaló en una primera instancia. No me acuerdo en cuál retiro fue, o en todos. Fue en el tercero. Sí, en el tercero. Que no se condiciona con la mirada que todos entendemos súper empresarial, pro AFP, hermano de Sebastián Piñera, que trajo directamente este sistema a Chile. Entonces, ¿hay algo que no me calza? Ariel, ¿me puedes explicar, por favor? Hay muchas cosas, muchas cosas. Por un lado, tenemos que fue lo que comentamos al principio respecto al tema del sistema de AFP, que es que el sistema de AFP tiene mucha plata. Mucha plata en el sistema. Entonces, la AFP invierte en muchas empresas. Y eso podía afectar a la economía inicialmente. Descubrimos que no tanto. ¿Ya? Entonces, mito descartado ahí por ese lado. El otro lado es el tema, por ejemplo, que es la crisis económica que estamos enfrentando actualmente, que es la crisis inflacionaria. Muy explicado en simple. Es como esto de la explicación, es como ¿por qué no imprimimos más billetes? ¿Cachai? ¿Por qué no? Exacto, este es el ejemplo. ¿Por qué no imprimimos más billetes? Porque si tú tienes más plata, puedes comprar más cosas. Y las cosas no se hacen de un día para otro. Y al no hacerse un día para otro, se hacen menos cosas. Y al ser menos cosas, se sube el precio. Porque no tenéis que tener la misma ganancia. Entonces, eso es como la inflación. Porque la gente tiene mucha plata y la gente que vende cosas no tiene las suficientes cosas para como saciar todas las necesidades que tiene la gente que tiene plata. Entonces ahí es donde se empiezan a generar los problemas. Y ahí donde incluso era un argumento a favor, decir, por ejemplo, que el retiro ayudaba a las pymes. Y al ayudar a las pymes crecían los negocios y ahí aumentaba la demanda. Y ahí entra otro espacio que es, por ejemplo, el tema de las verduras, que se habla mucho que no es por el tema de la inflación, sino por el tema climático, otros temas. Respecto a lo que decís tú, que es que ¿por qué la FP gana plata y nosotros perdemos? Que es la gran crítica al sistema de FP inicialmente. El sistema de FP funciona así. Si tú ganas, yo gano. Por ejemplo, tú eres la persona que cotiza y yo soy el FP. Si tú ganas, yo también gano. Y ahí nos vamos 50-50 porque te lo administré. O sea, no sé si 50-50, pero... Vamos, imaginémonos así, ya, 50-50. Porque yo te lo administré. Sin embargo, si tú pierdes, yo no pierdo. Sí, así son los negocios. Entonces, así funciona.
que es un tema de que es la crítica, que es que ¿por qué no se le va la pérdida a la FP? Que debería ser al revés, un Claro. poco. Si tú me hiciste mal el negocio, tú deberías correr con la weá, po. Claro. Entonces, esa es una de las grandes críticas al sistema de FP, es que no corre la pérdida a la FP, sino va más con la ganancia y la pérdida te la entrega a ti, a tu fondo. Claro. Entonces, ese es el problema. Y eso es, así funciona el sistema. Que las pérdidas van a la persona y las ganancias van para los dos. Es decir, la FP controla tu plata, pero si perdiste. Tú perdiste. Y si ganaste, tú te llevas una parte y la FP otra. Así funciona un poco básicamente la inversión de la FP. Como porque es un buen negocio. Por eso mismo, porque es plata que no es tuya, que terminas manejando y terminas ganando plata con ella. Es como casi si te prestan plata para apostar. ¿Cachai? Entonces si te pasan plata y tú ganas ahí, ganaste. Y si tú perdiste, la otra persona perdió. Entonces ese es el problema del sistema de FP y esa es la gran crítica, de que las FP ganan y la gente pierde. Y con esto mismo, porque las inversiones van bajando, las empresas no invierten, las empresas no funcionan por este mismo miedo, weón, que te genera con la FP. Un poco como la FP se va a caer y todo el mundo se va a caer y toda esta industria se va a caer. Claro. Que te genere este susto de como, no, y si gana Boric va a ganar el comunismo y etcétera, etcétera, y con cosas así. Que, por ejemplo, ganó, que era lo mismo que si ganaba Jadwe. Si ganaba Jadwe, todos sigan del país y expropiación y cherizuela, etcétera, etcétera. Entonces, esos mismos sustos, todos estos sustos, ay, ¿cómo se llama en economía? Ajá. ¿Mm? No, paranoia ese. Paranoia, pero es como las proyecciones, que siempre dice el economista, las proyecciones que tienen en cómo va a pasar en un futuro, te genera esta crítica, esta duda. Entonces, eso es básicamente el sistema FP y por eso estamos... Es mal sistema. Bueno, económicamente es un buen sistema, porque que generen ganancias. ¿Pero para quién? Exactamente. Como sistema de pensiones es malo, como sistema económico, bueno. Porque las empresas ganan plata, los sistemas de FP ganan plata, pero el que menos gana es la gente. Bueno, después de esa breve clase de Ariel sobre el sistema de FP, no, está bien. Claro, ahora me hace, o sea, no sé si sentido, porque no tiene sentido que nos sigan cagando con plata. Y ya, no me iba a ir por otro lado, pero no importa, dale nomás está. ¿Están? No, sí, está súper bien. Yo creo que está bien ahí explicar más o menos cómo funciona todo. Sobre todo para nuestra audiencia, porque de repente son cosas muy lejanas para uno, sobre todo en economía, que son temas densos de entender. Y es bueno saber de qué se trata y saber qué es lo que posiblemente se cambie. Ahora con todo este proceso político nuevo que viene para Chile, debería haber algún cambio. De alguna forma, salga quien salga, debería haber algún cambio. Ante todas las críticas, ante los retiros que han habido siempre con la CFP, bueno, pero yo creo que hablamos harto del cuarto retiro y no sé si les parece que pasemos al siguiente tema que nos queda hoy día en la pauta de la acusación constitucional, o Vane, ¿quieres agregar algo? Te veo ahí Perdón, mi cara de... pensativa. No, les iba a preguntar si creen que la extensión de la discusión tiene que ver justamente con el proceso presidencial. O sea, ¿creen que están esperando a que se elija primero el presidente o presidenta? Para antes de dar la respuesta al sí o no. No creo. ¿No? Al contrario. Apuraron el proceso para que esto era antes del 21. Ya Pero, sé. pero pasa que, y que va a pasar mucho y que estén atentos con esto, que en estos últimos periodos, en estos últimos 5 meses que quedan de gestión de todos, empiezan a sacar todos los proyectos. Un poco para ganar votos, para decir que está trabajando, para los que ganan la reelección, y un poco para dejar este legado, un poco para también verse posicionado en otros puestos. Claro. Entonces empiezan a trabajar. La acusación que corría para que esto era antes del 21 y andan todos apurados respecto a todo. Entonces, Para pedir la entrevista. Exactamente, está para pedirle como que la gente hable porque no pueden, porque están en comisión tras comisión y apuran proyectos y son proyectos importantes, entonces buscaban apurarlo para que se lea el 21, pero hay tanta agenda legislativa que hace que esto se atrase. Y la misma derecha un poco que decía que lo que eran a cargo no los ponían en mesa. Me acuerdo que creo que incluso la misma Carolina Goich era la que estaba a cargo
de la Comisión de Trabajo y no lo colocaba en tabla, o no me acuerdo quién estaba a cargo, pero no lo colocaba el cuarto retiro en tabla y se alargaba y se alargaba y se alargaba y se alargaba. Y en este último rato se terminó como un poco, al ser rechazado, el proceso se alarga más todavía. Entonces se buscaba incluso que se sacara antes del 21, porque los parlamentarios ahí salen, po. El presidente tiene un poco más de margen porque tiene una segunda vuelta, pero los parlamentarios salen electos el 21 y ahí sabemos el Congreso nuevo. Brígido. Así que estén atentos ahora con la agenda legislativa porque va a pasar mucho por lo mismo, porque buscan, y sobre todo sabiendo quién gana, porque muchas veces se deja el cake armado para el próximo gobierno. Entonces también se tiene todo un proceso de si estos últimos 5 meses, si bien dejan de trabajar por ejemplo, entre julio y septiembre, pasa bien poco, bien poco, porque ahí están todas las candidaturas presidenciales, están todos full los presidentes, pero el mes antes, ahí todos trabajando, vamos, y van, y están hasta las 12 de la noche hablando, y ahí damos paso al siguiente tema. Ojalá fuera así todo el año, y todo el proceso parlamentario, que rapidito, por favor, no a última hora con proyectos finalmente que sí pueden beneficiar a la gente, pero que aún así muchos generalización, más que nada como mirada de políticos, puede servir con fines electorales a puertas de una reelección. Y bueno, ya, pasando al siguiente tema ya. Ya la semana pasada habíamos tocado la acusación constitucional de Piñera, pero hoy día, en conclusión, en resumen de lo que pasó en la semana, le traemos las polémicas que generó ahí Naranjo, hablando del discurso, yo creo que más largo de la historia de los parlamentarios de Chile, si no me equivoco, es un recurso, tiene un nombre, esta acción, ¿cierto? Obstruccionismo parlamentario, sí. Eso mismo, era obstruccionismo parlamentario, esperando que llegara Giorgio. Fue toda una teleserie ahí en el auto, las cámaras, esperando, alguien entrando por detrás. Así que no sé quién de ustedes, chiquis, quiere comentar ahí esta mini película de telenovela que tuvimos por un día en la política chilena. Y además, justo pasó como algo mientras pasaba todo eso en el fútbol, como con Wanderers. O algo pasó con un equipo. Que se cambiaron como 3 directores. ¿Verdad? Sí. Ya, ¿qué pasó? Un día de locos. Ya, la acusación constitucional resumida así nomás. Ya, ¿qué pasó? Tenemos que todo parte con Boric enfermo. Boric con COVID. Todo parte con Boric con COVID. ¿Por qué? Todo es culpa de Boric. Partiendo un poco, si es que Boric no se enferma, esto no pasa. No, esto no pasa. ¿Por qué? Porque primero, la oposición, para poder aprobar la acusación constitucional, se requieren 78 votos. Y la oposición son, si se considera un poco como oposición desde la ADC hacia la izquierda, son 78, 79, 80, 81, 82, son 83 parlamentarios. Si es que se suman todos. Pero varios se restaron, por ejemplo, Pepe Out y Boric, entre otros 3 que también son como demócratas cristianos independientes que se salieron, pero como que están en un centro supermercado como parecido a Pepe Out, para que tengan un poco de imagen. Más Boric, que no podía votar, porque estaba con COVID. Entonces, se sacó el cálculo que la cuarentena de Giorgio Jackson se acababa el lunes a las 23:59. Entonces, una acusación constitucional, como todo juicio, se tiene en 2 partes. La parte defensora, la acusante y la defensora. Y el lado acusante era, el encargado de hablar, era Jaime Naranjo, diputado del distrito 18, que nadie sabía su nombre hasta ese día. Yo pensaba incluso que era hasta de derecha, pero dije, ¿cómo están hablando tanto? Entonces, no, es del Partido Socialista. Entonces, tenemos que él dijo que estaba con la disposición de hablar hasta que se acabara la cuarentena de Giorgio Jackson y más. Porque tenía que viajar desde su casa en Santiago Centro hasta Valparaíso. Por otra parte, teníamos que faltaban los 2 votos que estaban seguros. Que era Jackson y que era Sabaj, que es demócrata cristiano. Entonces Sabaj, que estaba incluso, él es más caótico, porque él tuvo síntomas COVID. Y se hizo un PCR preventivo. Pero como estaba la justificación de que no tenía COVID positivo, no fue contacto estrecho, entonces podía
viajar desde su domicilio en Chillán a Valparaíso. ¿Y por qué tenían que viajar? Porque la derecha no quisiera que una instancia tan importante tuviera voto telemático. Entonces, eso fue raro. es muy extraño, súper extraño. Entonces después para que andan criticando de que por qué viajaron personas con cuarentena preventiva, es porque ellos no quisieron que votaran desde su casa. Hay que destacar también. Entonces tenemos que estar en esas dos instancias. Y Naranjo, el discurso no dijo nada. Un poco, porque además hay que destacar que la acusación constitucional de Piñera es por el caso Pandora Papers. Y la defensa tenía que ser sobre ese tema. Entonces, como esto de... si bien, ojalá hubiera sido... Se puede dar, nosotros lo hemos intentado y de más llegamos. Que son 15 horas hablando de todas las cagadas que se ha mandado Piñera. No es así. No es así. Sino que era... Y por ejemplo, leyó el acuerdo de Escazú, leyó lo de los Pandora Papers. Y puro relleno. Así que el discurso no es importante. Porque los votos ya estaban definidos. Sin embargo, hay que destacar que no cualquiera se pone a hablar 15 horas para que se apruebe una acusación constitucional. Porque si él no se la juega, Jackson no llega y no se tienen los 78 votos porque se votó justo. Se aprobó justo. Lo mismo Sabaj, por ejemplo, hay que destacar al diputado Asensio. ¿Qué pasó con Asensio? Incluso salió un video. Que él entró en un auto para evitar el Ceremi. Se bajó Sabaj, entró por el costado mientras Asensio distraía al carabinero de la entrada. Distraía al Ceremi. Y entró a pata Sabaj. Y después entró al Congreso y entró como corriendo. Y después dejó Asensio así como, ¿entró Sabaj? Sí, entró y no sé qué. Y era como una maniobra distractiva. Y lo dijo. Y evitando que entrara el Ceremi porque el Ceremi no tenía nada que hacer. No tenía nada que hacer en el Congreso. Después la derecha de adentro pidiendo, no, se tiene que detener a Sabaj porque está exponiendo la salud pública. Incluso Chalper le decía, señor Sabaj, si usted nos tiene a todos con COVID, a hacer su culpa. Porque viene de forma irresponsablemente al Congreso Nacional. Y después Carmen Gente decía, cállese Chalper. No, mentira. Entonces Chalper hablando y todo, decimos, cállate Chalper. Y mientras Naranjo hablaba, y además teníamos que el Congreso tenía que haber un quórum mínimo de 52 personas en la sala. Y... ¿A la hora de la votación? No, en todo momento. En todo momento. Entonces, por ejemplo, la derecha no se podía ir porque si no, automáticamente, por falta de quórum, se votaba y se aprobaba. Entonces tenían que estar súper atentos. Incluso Naranjo, al principio dijo, váyanse. Dijo como, salgan. Sí, para mantener el quórum de 52 personas como obligatoriamente. Entonces como se generó todo este círculo. Después llegó Jackson, llegó con un queque, terminó Naranjo, el diputado, después diputado Sabat, que es de derecha, empezó a encarar a los hueones y se pusieron a mirar como en medio de la sala. Sí, también. No, y Pamela Giles estaba así como encima de alguien. Sí, no peleando. ¿Quién estaba peleando? Sí, con Sabat. Y Pamela Giles también empujando y Pepa Hoffman desesperada corriendo por todos lados. Ven, así en la raja. Y lo mismo, después como el Ceremi no quería dejar entrar a Giorgio Jackson y todo esto lo sabíamos a través de lives de Instagram de los propios diputados. De Winter, de Carol Cariola, Camila Vallejo. Se sabía todo a través de lives de Instagram porque no sabíamos más. Todo muy entretenido. Como esto es lo que disfruto un poco del periodismo y la política chilena, porque si fuéramos en otro lado, ¡qué fome! Entonces, como, si bien los votos ya estaban definidos, esto no servía de nada, pero es un poco, para mí, lo simbólico. Para mí es súper simbólico lo que hizo Naranjo, y con esto termino. Es que el hecho de la unión, todos se pusieron de acuerdo. Sabaj es demócrata cristiano, Naranjo es de Partido Socialista, Jackson de Revolución Democrática. La que más ayudó a Naranjo era Carmen Hertz, que salía cada rato al lado de él. Y le pasaba agüita, incluso lo retó, le decía, te compré un Gatorade y no te lo has tomado porfiado. También un video muy entretenido de Hertz. Entonces siento que se generó una unión en el bloque de izquierda que da esperanzas un poco para el proyecto más adelante. Sea el que salga. Porque obviamente los acuerdos parlamentarios por algo están.
Por algo está una mayoría de izquierda en el Congreso. Por algo es. Entonces una unión respecto sobre todo para sacar un presidente, que no es menor. Para mí un proceso democrático muy importante. Esto es como, no es democrático sacar al presidente, al contrario. Porque la labor del Congreso Nacional es fiscalizar a los otros poderes del Estado. Y está cumpliendo con su rol fiscalizador al sacar al presidente. Al acusar constitucionalmente al presidente. Entonces es una instancia democrática para mí. Y mis felicitaciones al Congreso Nacional, sobre todo al bloque izquierda, porque está haciendo su pega. Está haciendo lo que tiene que hacer. Sorprendentemente. Esta es una semana... Entonces, alargar todo esto y todos ahí apoyando a Jaime Naranjo, que incluso me emocioné cuando terminó. Yo estaba aquí en el estudio y fue como, vale, vamos. Es súper emocionante al final del discurso. No vean las 15 horas, ven los últimos 2 minutos, que son excelentes. Así que yo lo pasé muy bien viéndolo. Al otro día no me podía el cuerpo. Se me a las 4 de la mañana viendo todo el proceso. Pero es algo súper simbólico y muy entretenido. Y para mí es como la caracterización tal de la política chilena. Es como la izquierda contra la derecha y como intentando boicotearse entre ellos. Pero siempre se juntan para salir adelante algunos de alguna forma u otra. Y además como muy entretenida, como esto de Sabaj entrando, caminando por el costado, el obstruccionismo, el gobierno con el Ceremi mandándolo a fiscalizar a Jackson y a Sabaj. No, excelente, excelente. Y además la prensa chilena morbosa, que eso lo encontré pésimo. Siguiendo a Jackson con cámaras. Iban por la carretera con las cámaras viendo a Jackson. Y Jackson estaba así como pollito en su Instagram, así como de, oye, igual... lo encuentro súper morboso que vengan siguiendo con cámara. Pero era parte del espectáculo. Era parte del espectáculo, así que... Sí. Buen día el lunes, que voy a acordar toda mi vida del discurso de Naranjo. Nadie se acordaba de Naranjo hasta el día de hoy. Sí, quedó ahí su nombre por siempre, como haciendo esta técnica que no se había hecho nunca. Ojalá algún día si pasa esto. No, pero a ver, lo que más me parece raro es que no haya sido la forma telemática cuando se viene trabajando de esta forma desde que comenzó la pandemia en el Congreso. O sea, no hubiéramos agarrado todo este show político de tener ahí todo el día la gente sentada sin poder moverse, al pobre Naranjo ahí hablando toda la tarde hasta las 1 de la mañana. Entonces, claramente hubiera sido mucho más fácil de esa forma. Y lo que iba a decir es que ojalá si algún proyecto de ley muy importante, ojalá que se vea de nuevo esa unión, como fue para la acusación constitucional, ojalá se viera también en el caso de que alguna vez se necesite, ¿cierto?, una mayoría amplia, que es lo que hoy día hace falta, sobre todo por el bloque de izquierda, que siempre se divide en pequeñas fracciones, sobre todo para ponerse de acuerdo en proyectos de ley que por culpa de esos pequeños votos de repente no prosperan. Y bueno, ya hablamos harto de esto, así que Vane, quería preguntarte si quería agregar algo sobre esta polémica de Naranjo y lo del Congreso. No, realmente, en verdad, el Ariel, como siempre, nos resumió todo. No nos podemos alejar o sea, no me alejo para nada de la opinión del Ariel. Nuevamente destacar la maratónica jornada en la que dio cara a Naranjo. Y nada, yo lo veo súper feliz, lo empecé a seguir en redes sociales y está todo chocho con todo lo que está pasando como... Y le dijo que no aprobaste. Sí, pues eso, sí. Bueno, claro, pues como algunos sabrán, Proboste le ofreció la vocería de su eventual presidencia y su campaña. Y Naranjo le dijo que no, pues como veis por acá. Así me dijo. Y no así, se ofreció directamente a que si Boric eventualmente le ofrecía la vocería, él aceptaría encantado. Y sí, me pareció muy bien su lealtad en el fondo. Es que además de esa lealtad, porque el Partido Socialista participó de la primaria de Unidad Constituyente, que el candidato del Partido Socialista es Jasna Proboste, pero ahí de que el Partido Socialista se desprendiera da más señales que Boric puede salir, porque varios socialistas, por ejemplo Maya Fernández, y ahora vemos el diputado Naranjo, también se ha mostrado cercano a Boric. Y otra noticia que se me quedó un poco del cuarto retiro, que también entra con esta misma relación con el tema de las encuestas. Vi una noticia que decía que la segunda vuelta iba a ser entre Pamela Giles y Joaquín Lavín. ¿Qué? Ah, pero ¿de hace cuánto? No me acuerdo cuándo era. De hace 6 meses, no más. De hace como hace un año.
Antes de la primaria. Antes de la primaria, que era Joaquín Lavín contra Pamela Giles, y que Pamela Giles ganaría en ese escenario. Y ahora vemos dónde está Pamela Giles y dónde está Joaquín Lavín. Llorando votos está en Puente Alto. Veo hartos tapado en cartel en Puente Alto ahí a la Pamela. No, pero fuera de eso, como decía Chuta, no me escapo de la apreciación del Ariel, como para no redundar tampoco en el tema. Sorprendida nuevamente por la unión de la izquierda, que es algo que pelamos casi cada vez que se conversa sobre un proyecto de ley o sobre algo relacionado al Congreso, pelamos a la izquierda de que no se logra unir para nada, que lo único que funcionó relativamente fue este acuerdo por la paz de noviembre. Que todavía yo le tengo mucho rencor. Acabo de dejar de leer por eso. Y hace 5 minutos atrás, no hay que apoyar el proceso constituyente, que es un proceso histórico. muy Corte amarilla. al final del programa. Te le tengo Sí, bueno. Ya, pero hemos conversado de eso en otro programa, en verdad, y si lo quieren ver pueden ir a verlo. Pero no, eso, sorprendí igual, lo que decía la Tami, ojalá funcionara así el Congreso siempre. Y claro, en el fondo está esta pongámosle esta estrellita, perdón, al Congreso por este trabajo arduo, pero es su pega, recordemos. Así que eso, dale nomás, Tami. Sí, no deberíamos estarlos felicitando. Claro. Deberían estar así siempre, parejitos ahí, todos trabajando y en equipo, como debe ser una coalición. Pero bueno, hemos llegado al final de este programa bien intenso, hablamos de todo un poco, fue bien productivo, bien llenador en todos los aspectos. Así que muchas gracias a todas y a todos los que llegaron a este punto por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram hemos subido últimamente variado e interesante e importantísimo contenido sobre los candidatos presidenciales. Vayan a verlo, que esta semana se van a venir actualizaciones. También vamos a estar cubriendo las elecciones. Sí. Así que para que estén muy atentos, muchas gracias a Dani Kernel, que nos acompañó hoy día con su opinión. Se le agradece mucho ahí para tener feedback. Así que eso, nos estaremos viendo en un próximo episodio de Actualizando el Medio. Adiós.